en esto nosotros estamos encontrando que el proyecto original de Dios, el proyecto que se parece a la Trinidad de Dios, es la familia. Por eso la aborrece tanto Satanás. Por eso sabe bien Satanás que las familias sólidas son los nidos de amor de la humanidad. Los niños de todos los siglos. Fíjense, quiero que tengan una idea. Más o menos 2000 años antes de Jesús existió Abraham. 2000. Pero ya antes de Abraham, se cree que 2000 años antes ya existía la humanidad. Entonces, ¿cuántos llevamos? 4000. Bueno, 4000. De 1000 años antes de Jesús, 1000 años antes de Jesús, existía ya el rey David. Más o menos para que nos ubiquemos en la historia de la salvación. ¿Y cuántos llevamos después de Jesús? 2000. ¿Cuántos años llevamos entonces? 2000. Más 2000 más 2000. 6000 años que la humanidad ha recibido a todos los bebés en una familia. Nada más en los últimos 50 años hemos inventado, nos hemos sacado de que el niño puede estar sin una familia y que cualquier cosa puede ser una familia, ¿ok? Pero vamos a ver el por qué el proyecto original de Dios es así. Bueno, fíjense, María servía a Yahvé en el templo. Dios Padre miró a su criatura a la que se guardó desde toda la eternidad, libre del pecado y de la mancha original. Fíjense, el papá de uno de los jóvenes de aquí le dice: mira, hijo, si tú pones una gota de agua pura adentro de un vaso con agua sucia, ¿la limpia? Si tú pones una gota de agua sucia en un vaso de agua limpia, ¿la ensucia? ¿Sí? Fíjense, así se trata de lo de la pureza. ¿Ustedes creen que Dios, que Jesús, que es la belleza misma, la pureza misma, la inocencia misma, iba a poder tomar toda su humanidad de María que estaba manchada? No, no. ¿Que pudo haber aparecido Jesús en medio del desierto? Allá un chiquillo de 2 años y se lo encontraron estos santazos que eran José y María y lo criaron, claro. ¿Cuál era el problema? ¿O pudo haber aparecido Jesús de 30 años y empezar a predicar un joven que vivía por allá y que de dónde salió? Precioso en aspecto y todo. ¿Pudo haber? Claro que puede haber sucedido eso. Bueno, pero a Dios no le pareció bien. No sé si a un grupo le parece bien, a otro. A Dios no le pareció bien así. Él quiso guardarse por los méritos de Jesús. Con esto ustedes rebaten el punto de la ¿cómo se llama? De la encarnación, en María, de la purísima concepción, de la inmaculada concepción de la Virgen. Por los méritos de su Hijo Jesús fue preservada María. Quiere decir que en cuanto espermatozoide y óvulo, ¡pum!, se unen y hay esa chispa de luz en que Dios Padre infunde el alma humana en un ser que es en el minuto instante número 1, no se espera a que el bebé tenga 3 meses de gestación para entonces infundirle el alma. No, se la infunde desde el instante número 1. Pero si fue de una violación, también. Pero si fue concebido cuando su madre se estaba muriendo de cáncer, también. Pero si fue concebido en la guerra, también. Porque Dios, aún con los actos equivocados y pecaminosos del hombre, aún espera en la humanidad y permite esto, colaborar con la creación, y tiene un proyecto perfecto para esa alma que es completamente nueva. ¿Cuántos santos han sido los últimos bebés de sus mamás? ¿Que ni esperaban? No, entonces, por los méritos de Cristo, María fue preservada, limpia de la culpa original, porque Dios tocó su vida en el mismo instante de su concepción. Fíjense nada más, como yo les digo en los programas, que pasan los martes, se llama Panagia, y hablamos de María. Entonces,
Los hermanos separados creen que Jesús sanaba a un leproso y le dejaba la piel como de bebé nueva. ¿Un poco no? ¿Eso sí lo creen? Los protestantes creen en lo que dice el Evangelio. Perfecto. ¿Creen que Jesús resucitaba a los muertos? ¡Claro! ¿Y qué es más difícil? Discúlpenme. Que Dios no puede preservar a una criatura y librarla y tocar su vida para que no pase el pecado original que nos vamos pasando de generación en generación. ¿No lo puede hacer Dios? Sí. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Para Dios nada es imposible. Nada. Ok, entonces estamos hablando de la paternidad de Dios en María. En María. O sea que María, Dios Padre, manda un mensajero, no como los mensajeros de la nueva era, discúlpeme, que los ángeles, yo te mando el ángel, tú prendes la vela, yo te lo mando, tú abres la puerta. Esa es brujería. Brujería. Además, los ángeles no son tus gatos, ¿eh? No, discúlpenme, pero no. Los arcángeles, no, mucho menos, mis niños. O sea, los arcángeles son acá jefes, ¿eh? Jefes. Entonces, Dios los manda en los momentos precisos a dar un mensaje sin pedirte permiso a ti. Él decide cuándo. Se presenta un ángel que es un mensajero de Dios y va con una propuesta a una criatura de un país, ¿sí?, del pueblo elegido de Dios. Y entonces hay una ciudad que se llama Nazaret. ¿Qué quiere decir Nazaret? La flor. La flor quiere decir Nazaret. Fíjense qué bonito. María es la flor, definitivamente, ¿eh? Y muchos místicos le llaman el jardín de Dios. Y entonces ahí va y le propone a su criatura. Dios Padre está enamorado de su criatura, se embeleza en su criatura. Y tú ves los programas, pero estamos diciendo que, y vamos a tratar de subirlos con Fer a YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, pero Dios le propone algo a ella. Le propone algo, pero totalmente descabellado. Descabellado, porque si tú te estás por casar, a ver, imagínate tú cuando te estabas por casar. A ver, imagínate tú cuando te estabas por casar. Que, no sé, un mes antes llegue un ángel y te diga que si te quieres embarazar, ¿te iba a creer Rigo? ¿Te iba a creer Rigo? ¿Le hubieras creído Rigo? Está muy difícil, ¿verdad que sí está muy difícil? A ver, qué difícil era que José, este niño tan santo, entre 16 y 18 años, pudiera creer esto. Y sin embargo, piensa en secreto dejarla, para que no la apedreen, para que no la maten, para que no pierda su prestigio. Esta niña sirvió en el templo toda su vida. El templo de Cristo servía en el templo. Fíjense qué curioso. Hagan la reflexión cuando mediten en el rosario, piensen que María es el templo, que María es el arca de la alianza que estaba en ese templo, que es el tabernáculo, que es el sagrario de ese templo. Y ese templo servía en el templo. Y fue dedicada al templo esta niña. Ok. Se acerca a ella y le propone un proyecto. María le abre las puertas de su corazón, de su entendimiento, y confía. Y le vamos a pasar. Y la paternidad implica entonces haber generado un hijo. Dios Padre, creador de todo cuanto existe, se acerca a ella. Incomprensible. El Señor. Acuérdense que ustedes deben de estar bien preparados en Mariología, ¿eh? Porque los niños hacen unas preguntas y luego se van a burlar de ti, porque hay algunos católicos que dicen que para qué los ponemos a rezar el rosario, que basta hacer obras buenas. Entonces, fíjense, el Señor, quien no necesita de nadie, quiere necesitar de María. El Señor, Dios, que no necesitaba de nada, porque Él es perfectamente feliz, completo, plenitud, belleza, alegría, gozo, todo lo más chido que puede haber, no necesita de ti, pero Él quiere necesitar de tu amor. Esa es la cuestión. En la nueva era, tú mira, tratas de poseer a Dios, jalarlo así con una postura, que hagas y la fregada, y con sonidos y no sé qué, para que tú jales al Ser Supremo,
entre en ti y tú te favorezcas con aquello. No, el cristianismo es muy diferente. El cristianismo es que Dios, tan enorme, tan bello, tan grande, tan maravilloso, se acerca al hombre, él solito. Se mete en tu historia personal. Esa es la diferencia. Y tú no buscas a Dios para tener poderes y para ser acá el gurú. No, ni para que te vaya bien en tus negocios, en esos que dicen paren de sufrir, que si tú vas a esa secta, te va a ir bien en tu chamba, fíjate nomás. ¿No sería eso interés por parte de alguien? Buscar a Dios para hacerte rico. Eso no es amor puro, ¿eh? Si tú te casaste con tu esposo o con tu esposa para hacerte rico, pues eso no es amor. ¿Verdad que no es amor? El verdadero amor es amar a Dios por lo que es, porque es maravilloso, porque te trajo a la existencia, porque Él, ¿sí? Él se abajó a tu vida, porque Él te amó más que a su mismo Hijo y lo hizo morir en la cruz para que tus pecados fueran perdonados y saldados y tú puedas llegar a lo que te ha preparado para toda la eternidad. Porque tú tienes que pensar mucho en el cielo y háblales mucho a los niños de Armada Blanca del cielo. ¿Ok? Bueno, Dios es Padre en María, del Hijo, que es creador por obra del Espíritu Santo, que es comunicación de amor entre el Padre y el Hijo. María queda entonces encerrada en la Trinidad. Llega, el Padre le propone algo, ella dice primero, tú eres hijo, fíjese, tú eres hijo del corazón inmaculado de la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella arriesgó toda su vida a decir sí al proyecto de Dios. Y primero, ¿dónde lo dijo? ¿En el vientre o en el corazón ese proyecto? Entonces tú y yo somos hijos del corazón inmaculado de la Virgen. Fuimos redimidos por el inmaculado corazón de María. Por eso nos gusta tener la imagen del corazón inmaculado. Por eso cuando la vimos dijimos, saquemos de una copia, yo no sé cómo, pero aquí todos los niñitos deben de tener una, para que lo vean, ¿verdad? Para que los niños puedan ver ese corazón lleno de espinas, que no es correspondido. Adelante. Les estoy haciendo así como que un gran resumen, ¿eh? La paternidad está en crisis, dice el Papa Francisco. Ahora vamos a ver la figura de los papás y vamos a ver a la familia. Está en crisis, lo dijo el 28 de enero del 2015. Jesús nos enseña a llamarle Padre a Dios. Dice también probablemente la primera, no, eso lo digo yo, probablemente la primera que escuchó llamarle a Yahvé, al Señor, Padre, fue la Virgen, ¿eh? ¿Y por qué mataron a Cristo? Porque le llamaba papá a Dios. Por eso tenemos a ese Dios Padre. Porque para que exista esto, existió primero aquello. Porque Él se arrancó a su hijo y le dijo a su hijo, ¿quieres ir para que todos aquellos se vuelvan a mí? Entonces Él dijo que sí. Entonces, ¿quién escuchó por primera vez esta locura de llamarle Abba a Dios? Pues seguramente la Virgen se lo dio a Jesús, ¿no? Ella es la primera catequista, ¿eh? Ella es una preciosura, Virgen. Entonces, si Dios es Padre, nos revela la intimidad de la Trinidad. ¿Y por qué los escritos de Luisa la Santa en Divina Voluntad dicen que María está entre las tres personas divinas? Porque Dios viene, propone, el corazón inmaculado dice sí, entonces el Espíritu Santo dice, la sombra del Espíritu Santo es vida, no más. No más les digo eso. La sombra del Espíritu Santo es vida y queda embarazada del Hijo. ¿Cuántos estuvieron ahí involucrados? Pues los tres. Dios Padre propone, ella dice que sí y baja el Espíritu Santo y entonces queda embarazada de Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces María queda encerrada en la Trinidad. Esa es una belleza. Adelante. Espérenme tantito, perdón. En nuestros días existe una sociedad sin padres, dice el Papa. Es esta una liberación cuando el padre es cruel o se distingue por su ausencia. Dicen, ay, qué bueno que se fue mi papá. Qué horror, porque muchas veces en estas generaciones, o mucha experiencia de los niños, es que tienen un padre que hace daño, un padre que ofende a su madre, un padre que daña, un padre que te hace sentir menos, un padre que te humilla. Entonces, por eso es muy difícil. Van a tener niños en los niños de oración que para ellos es muy difícil
ver a Dios como un padre. Pero sin embargo, les tenemos que hablar del amor perfecto de este papá, que nunca se va. Que nunca se va en toda tu existencia. Y que si te falta un papá, Él quiere ser también tu padre en la tierra. Y a lo mejor alguna niña que me está escuchando aquí no tuvo padre y trae heridas de padre. O algún niño ya crecidito. Entonces, Dios Padre es la solución a esas heridas. Adelante. O padres que son identificados entonces por su ausencia, y dice el Papa Francisco, dejando miles y millones de hijos en completa orfandad. Su falta en la vida de los hijos de esos padres deja muchos en la orfandad, deja lagunas y heridas en su educación. Nadie puede decir que vivió en una familia donde se fue el papá, en una familia donde el papá fue muy mal, que no haya quedado herido. Nadie podemos decir eso. Entonces necesitamos exponer nuestro corazón al corazón de Dios Padre, para que Él haga su obra y tratarlo de muy cerquita, ¿ok? Entonces los hijos se llenan de ídolos, dice el Papa Francisco, que les roban el corazón, la esperanza, la ilusión. Ahí están los chavos que tienden a agarrarse un ídolo de un artista, pero así como si fuera su todo, sobre todo cuando no tiene papá. Porque fíjense que para un niño, su héroe es su padre. ¿Se han visto? No, mi papá puede todo, no, mi papá, esto lo podría mi papá, el tanque de gas, claro que mi papá lo puede, ¿no es cierto? Para cualquier niño su papá es su héroe, y esto lo desaprovecha el papá, y ellos necesitan admirar esto, porque si no, inmediatamente entrados en la adolescencia, van a tratar de copiar a un narco, el más famosillo que se le ocurra por su pueblo, porque va a necesitar un héroe. Y dice, los organismos civiles y eclesiásticos deben de luchar por ayudar a la sociedad a conservar esos padres en su hogar. ¿Ustedes ven que nuestro gobierno está haciendo algo para que se queden los papás en su hogar? No. Al contrario, están haciendo todo para destruir la familia. Todo. Todo. Y la agenda de los partidos políticos, la mayoría, ahorita, es destruir la familia. Bueno, cuando existe el obstáculo de la falta de padre, puede darse la dificultad de la relación con Dios. Adelante. Ahora, ahí sí que yo te recomiendo, estas cosas sí están en inglés, pero se entienden en español. Aquí vamos a hablar de un estudio que se hizo en una reunión en Ginebra, Suiza. Hay una sede de derechos humanos. Y se pidió a la Universidad de Virginia, se le contrató para que hiciera un mapa, una radiografía de todas las familias del mundo. ¿Cómo la ven? Y salieron cosas tan interesantes, pero tan interesantes que los políticos lo deben de saber. Y lo debemos de saber nosotras también. En esta época feminista que pensamos que el hombre no nos sirve para nada. Que el hombre, por Dios, si yo estoy ganando mi dinero, ¿para qué aguanto este pedazo de...? ¿No es cierto? Comadre, órale, échale para afuera. ¿Para qué te sirve este monigote aquí? No, yo puedo ir adelante yo sola. ¿No? Pues fíjate que tu hijo necesita a su padre. Y tú no puedes ser padre y madre. ¿Ok? Aquí dice, este estudio que hizo la Universidad de Virginia y se presentó en Ginebra, Suiza, en octubre del 2014, es lo más nuevo que hay de estudios en familia. Hablábamos de eso Lupita Venegas y yo en la mañana. El globo experimenta una segunda transición demográfica. O sea, el planeta está cambiando en cuanto a su población por ausencia de paternidad, por caída de fecundidad. A ver, discúlpeme, ¿no es cierto que te han metido en tu cabeza desde que naciste que hay una sobrepoblación en el mundo? Pues es una mentira. Son varias veces que yo se los he repetido. Han de decir, esta tiene que... No, es que es cierto. Es cierto. Mi hija, que ha hecho los servicios sociales de medicina en el IMSS, me dice, no es cierto, mamá, no es cierto, están así, mira, 30 partos en la noche. Ah, pues saben una cosa, denle gracias a Dios que de esos 30 partos en la noche. Porque se acaban los mexicanos, Nos estamos terminando. Tenemos nuestro índice de población 1.9 por pareja. A ver, ¿se están reponiendo los dos? No, claro que no. ¿Cómo ven? Entonces vamos a llegar a estar como Italia y España, que se mueran más mexicanos hoy de los que nacen. Y vamos para allá, que volamos, porque nos la hemos creído.
que los niños son un fastidio para la vida en pareja. O para una mujer para que se realice. Qué mentira que viene de mente satánica. Totalmente. Aquí el problema son los bebés humanos. A ver, adelante. Este ya es el estudio. Alejamiento del matrimonio. ¿Por qué está la caída de la fecundidad? ¿Por qué no hay paternidad? Por el alejamiento. Haz de cuenta que si estamos viendo 20 jóvenes, pues unos se van a casar, pero luego se van a divorciar. Luego. Porque aquí, si me sirves, me consientes y demás, me quedo. Y si no, me voy. Y si no, pélale. ¿Sí? Pélale. Segundo, por la cohabitación. ¿Por qué cae la paternidad? ¿Por qué cae la población? Cae por la cohabitación. Porque nos rejuntamos. Ahora ya no se aman los jóvenes. Ahora yo te uso, tú me usas. Y a ver, si te quedas embarazada, vamos a salirle al... Entonces empiezan las familias de la peor manera. No es mejor que los dos vayan planeando cómo van a poner su casa, cómo le van a hacer, cómo vamos a trabajar, y entonces abrirse a la vida. La cohabitación, eso impera en México. La rejuntada en el rancho, se llevan a la muchacha y luego ya aparecen ya cuando... Ok. Crianza de niños fuera del matrimonio. ¿Cuál es? Los niños que están siendo criados por sus tíos, por sus abuelos, porque la mamá ya se los regaló a la tía abuela, porque... Imagínense nada más, hemos tenido aquí niños, más bien adultos, dándonos su testimonio tristísimo de que fueron regalados por su papá. Odilon es un niño que fue regalado de su padre a una familia, los parientes, ¿no? Y dice, yo hice de todo para escaparme con las lágrimas así para regresar a mi casa, ¿no? Crianza de niños por un solo padre, o padre o madre. Y el New York Times, que es una revista muy importante en Estados Unidos, anuncia un tiempo post-familia, que estamos viviendo una sociedad después de la familia, que ya no hay familia. Vamos a ir más adelante. ¿Cómo esto afecta a los niños del mundo? Ya les dije, la natalidad ya la conocemos de aquí de México, andamos en 1.9, y es probable que, por ejemplo, mis hijas ya tengan uno. Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Aumenta la deuda pública y menor crecimiento económico. A ver, oye, pero que no, si habían muchos niños, había crisis económica. Pues no, fíjate que no, es totalmente diferente. ¿Cómo ven? Aumenta la deuda pública cuando no nacen niños y hay menor crecimiento económico. Y esto que yo les estoy presentando no lo está presentando el Papa, ni se metió ningún cura, ni se metió un pastor protestante. Es pura gente profesional, contratada y pagada por derechos humanos para hacer este mapeo de la familia. No solo nacen menos niños, sino que ¿qué está pasando con estos niños? Están naciendo en unos hogares muy diferentes a los hogares donde nacían los niños. O sea, los niños están cayendo en unos nidos derruidos, destruidos, desacomodados, peligrosos para ellos. Eso es lo que nos han estado convenciendo desde los años 60 y 70. Que te separes, que no te cases, que tengas lo menos posible, que tus derechos son primero, que el niño te estorba, que son una monserga. ¿Eso ha provocado esto? ¿No? Entonces, vamos a ver, y tú me dirás, a ver, Brenda, entonces, bueno, déjame decirle, los gringos están teniendo más hijos que nosotros. ¿Y entonces por qué les va bien? Porque los gringos compran todos sus productos a precio de esclavitud. Tal cual. Los compran en China, los compran en Tailandia, los compran en no sé qué tantas partes, que pagan el precio de ese artículo a precio de que nada más esa persona sobreviva el día. Y esto no agrada a Dios, ¿eh? Eso, olvídense. Pero que tienen más hijos que nosotros, sí. Definitivo. Bueno, nomás, mi puro ejemplo. Yo tuve 2, pero porque yo no pude tener más niños. Pero mi amiga suiza, de cuando éramos novios, que vivió conmigo en Italia, ella tuvo 3. Fíjense. Y claro, que sigan teniendo las señoras que tienen 3 o 4, porque si no, no sé qué pasa en México. Bueno, muchos niños nacen fuera del matrimonio, dice este estudio. Estos niños nacidos fuera de matrimonio se concentran ¿en dónde? En América y luego en Europa.
más del 40% de estos niños que nacen fuera del matrimonio, y vamos a estar observando una tendencia, que las peores familias, más rotas, más dañadas, son las de América Latina. Madres solteras, o los unidos sin matrimonio, que es más fácil que se separen. Vamos a ver una estadística aquí, como cuando los que tuvieron un hijo y están nomás arrejuntados, es más fácil que se separen cuando ese niño que nació cumpla 15 años. Adelante. Bien, posibilidades de que los niños vieran a sus papás separarse antes de los 15, ahí les va. En Francia, el 15% de los que tienen papás casados, ya cuando llegan a los 15, ya se les separaron sus papás. Estamos hablando de los que tienen hijos casados, casados, que tú te casaste y luego tuviste hijos. El 10% en España y el 38% en Estados Unidos. Fíjense cómo influye que estén casados los papás y cómo la gracia del sacramento influye en tu familia, para que no te separes. Luego, entre los niños que sus papás solo convivían, arrejuntados pues, ¿cuántos se separan antes de que cumplan esos niños 15? En Francia el 62%, fíjense la diferencia. ¿15? 62. Estos nomás estaban arrejuntados, estos estaban casados. ¿Se fijan el sacramento? ¿Se fijan qué importante? En España, el 75. O sea, de cada 100 muchachos que sus papás estaban nomás arrejuntados, cuando tengan 15 años en España, ya de esos 175 ya no van a tener los papás juntos. Y otra cosa, en Estados Unidos igual. Adelante. Hombres en prisión. Fíjense, por cada muchacho que está en prisión, que sus papás estaban casados, hay 2 que sus papás no estaban casados. O sea que es doble la posibilidad de que un chico con los papás separados acabe en el bote. Sí, ¿ok? Esto nada más son los datos duros, nadie está influyendo en nada. Nada más vamos a ver qué importante es que los papás estén juntos. ¿Y por qué nos están pasando tantas cosas en la sociedad? Y vamos a ver cómo nosotros podemos a la siguiente generación alentarla a que el papá se quede en familia. Ok, niñas adolescentes embarazadas. Esto, o sea, nos dio la vuelta a la tortilla. De cada 35 niñas embarazadas que tomaron esa muestra en el mundo, hagan de cuenta, grupos de 35 que están embarazadas, de cada, solo 6 de ellas, su padre se quedó siempre en casa. O sea, la mínima parte. Hay una relación muy directa entre que se quede el papá en esa casa y que la chiquita no se embarace de adolescente. O sea, que es como preventivo, que el papá esté en casa para que la niña no se embarace de adolescente. 15 de ellas, su papá se fue entre los 6 y los 18 años. De esas 35, 15. Fíjense la importancia de que el papá esté en la casa. Pero vean esto, casi todas, casi el total, su papá se fue entre los 0 y los 5 años. ¿Qué quiere? Pero ¿cómo es posible que se hayan dado cuenta estas niñas de los 0 a los 5 años? ¿Sabes qué? Pues esas niñas ya no se acuerdan ni de su papá. ¿O no? Entonces, si la mujer tiene a su niña y se va el papá en los primeros 5 años, es muy probable que esa niña tenga un embarazo adolescente. Pero fíjense, ¿qué hacen las políticas públicas? ¿Qué hace el gobierno? No, denles un condón. En lugar de decir, oigan, quédense papás, atiendan a sus niñas, fomentar que la familia quede intacta. Ah, no, denle la pastilla, denle el condón, que sea bien promiscua, y aparte, que si se queda embarazada, que aborte. ¿Qué les parece? ¿No? Y entonces, vamos a seguir teniendo adolescentes embarazadas. Y me han dicho, el último reporte es que en México va gente que no es la primera que aborta. Es el segundo, es el tercero, es el cuarto, es el quinto, es el... Una cosa impresionante. Adelante. En un estudio en esta prestigiosísima universidad de los Estados Unidos, que es Harvard, y lo trae a colación, no lo traigo yo, lo trae ese estudio de familia que presentaron en Suiza, se encontró una estrecha relación entre la mejora de la economía y la estructura familiar. Quiere decir que si las familias están bien, está el papá, está la mamá, poniéndose de acuerdo, porque no quiere decir que no tengan problemas, quiere decir que cedemos,
que llegamos a acuerdos, que muero a mi egoísmo, que muero a mi yo, y que tratamos de estar juntos para conservar nuestra familia unida. No quiere decir que no tenemos tentaciones. No quiere decir que no tienes una secretaria que anda atrás de ti. No quiere decir que tú no tengas 1000 tentaciones, mujer. Quiere decir que tú te concentras y para ti tu joya, tu preciosura de tu vida es tu familia. Eso es. Eso es. Nada más. Ok, dice aquí, los niños de un solo... Esto está bien interesante. Los niños de un solo papá y de 2 padres, o sea, imagínense que aquí tenemos un grupo humano y aquí hay la mamá soltera con su niñito que besen en los pies a la mamá soltera que se animó a tener a su bebé. Por favor. No hagamos sentir mal a una muchacha que la dejó el tipo. ¿Sí? Le promete, le habla al oído, le hace, ok, y la abandona. Eso sucede en México el 60% de los casos. Entonces, al contrario, besemos el piso del que pisa la mamá soltera, por favor, porque se avienta todo ella y no se quita, no mata, no atenta contra la criatura de su vientre, sino que se anima valiente a ir para adelante, ¿no? Pero esa mamá, imagínate muchas con su niñito, muchas mamás solteras, y acá unas familias con papá y mamá casados. Fíjense, dice este estudio que es más probable que estos niños sean hombres de éxito si ella convive con estas familias que tienen papá y mamá. Esto es una sugerencia para todas aquellas que conocen a mamás solteras. Es bien importante que estos niños tengan figuras paternas de estos papás que sí se quedan. Eso es importantísimo, ¿eh? Bueno, adelante. Suicidio y drogas, dependiendo de la estructura familiar. Por cada 2 adolescentes que se suicidan, solo un adolescente que tenía papá y mamá se suicida. O sea, es el doble de suicidios en niños que no tienen papá y mamá. Que sus papás, ya por egoísmo, porque ya no se usa, porque no me importa, me peleaste y me fuiste infiel, pues ya te viste. ¿Sí? Aquí no hay acuerdos. Entonces yo me largo y tú te largas y a ver cómo nos toca el niño. Se suicidan el doble de niños, de los papás que se separaron. Y también de los que, bueno, ahí no lo indica en este caso, si estaban arrepentados o casados. En niñas es casi lo mismo. Pero fíjense aquí de los drogadictos. 3 veces más tiende a la droga un niño que nomás tiene un solo papá. O que esté educado por papá o que esté educado por mamá. Tiende 3 veces más a la droga. ¿Por qué? Porque tiene ese sentimiento que necesita a ese otro. A ese otro que se fue. Si está con su papá, aquí vino una vez un señor, me encantó porque es todo de Dios y lleva adelante a sus 3 niños. Porque ella se largó, pero él la está esperando. Y todo el mundo le dice, qué tarado eres, vuélvete a casar, júntate con alguien, mira, ya te puso el cuerno. Y él se conserva en el Señor. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo te puedes conservar en el Señor? Estando con familias sólidas. Saliendo que tus amigos sean familias sólidas. Y esas mamás les van a hacer ejemplo, ¿verdad que sí? A esas niñas, a esos niños que él tiene como hijos. El día de la madre, sus cuñados, de la que se fue, le dan regalo a él. O sea, eso es estar en el Señor, eso es tener fe, eso es saber que Dios puede hacer el milagro y puede reconstruir tu vida y puede volver todo nuevo. ¿Ok? Bueno, entonces, adelante. La angustia de niños y niñas por la separación de sus padres. El otro día, Gaby me llevó a un colegio a dar un curso a los niños sobre la pureza, los daños de la pornografía, ¿sí? Y cómo cuidar sus ojos, cómo no deben de dejar que nadie los toque y no dejar ni tocar el cuerpo de nadie, y que aunque los amenacen que van a matar a su mamá, a su papá, eso no es cierto, ¿sí? Y se animen a contarlo. Ok, pues no habíamos previsto, ¿verdad?, que se quedara ningún niño porque ya era la hora de la salida, ya todos estaban saliendo, se me forman como 13 niños. Increíble, fíjense. En Valora nosotros sacamos un estudio muy importante de la Universidad de Estados Unidos, muy importante, pero bueno, vimos que la violencia en medios afecta más a las niñas. Pues yo les voy a decir, casi ninguno de estos niños quería hablar conmigo sobre la pornografía, sobre la sexualidad malentendida, nadie, solo como 3.
Ellos, de esos 13, 3 eran niños y 10 eran niñas. ¿Y saben? O sea, me fui con el corazón partido. Pregúntale a Gaby. Yo estaba la Virgen aquí y yo los tuve que atender parada. La bolita allá y pasaba uno por uno. Y uno por uno. No saben el dolor. No saben el dolor de las niñas y de los niños por la separación de sus padres. Acá hay asientos, ¿eh? Y bueno, fíjate, hubo un caso, les voy a contar 3 casos de esos niños. El primero, la niña me dice, angustiadísima, mi padre es celoso. El otro día que salí, que mi mamá se tardó porque me fue a recoger en inglés, él pensó que mi madre andaba con otra persona. Y entonces se enfureció, y yo se lo digo con mis palabras, pero son palabras de niño, pues. Se enfureció y esto y el otro. Y Brenda ya nos ha dicho 5 veces que se va. Y yo me siento impotente, no sé qué hacer, porque para mí es muy importante que mi papá esté en mi casa. Díselo. Díselo. No saben qué sufrimiento tienen los niños. No saben cómo sufren los niños. Por lo que estamos viendo, ¿verdad? Por todas esas estadísticas. Segundo, otro caso. Mi madre trae un novio a la casa que duerme con ella. Mis papás se separaron, Brenda, y mi mamá trae un novio a mi casa. Sí, y se encierra con ella y duerme con ella. Fíjense el ejemplo para esta niña. Primero tiene la pérdida de su padre. Y ya decimos que es un gran apoyo para la niña. Es un pilar en su formación, en su personalidad. Y luego, se siente intimidada por él. Le dije, ¿te ha hecho algo este hombre? Imagínense que yo tenía poquitito tiempo. Probablemente sí, la ha tocado. Si tengo experiencia de 10 años hablando de estos asuntos con los niños, pero yo necesitaría, Gaby, haberme quedado unos 40 minutos con esa niña, unos 35, para que ella me dijera si estaba siendo molestada por este tipo. Vamos a ver. Hay muchas mujeres que están solas en este momento. Pero imagínense, para tener un hombre en su cama, tú metes a este hombre, qué cómodo, como dijo ya Adriana, que me dio esta risa, que lo dijo, tiene pompi, tiene esto, el otro, ya sabes cómo es ella, te mata de la risa. Dice, oye, todo gratis. No paga la renta, no paga el gas, no paga la comida, no paga nada y el viejo ahí adentro de la cama con ella, ¿no? A ver, ahora díganme, ¿qué está pensando la niña? ¿Qué está aprendiendo? Que yo me doy y doy todo lo que tengo y no me importa, yo no valgo más que se vengan a acostar conmigo, ¿o no? Fíjense cuánto arriesgamos las mujeres por meter un hombre en nuestra casa, porque el mundo nos dice que si no tenemos un viejo al lado de nosotros, ¿sí? Entonces no somos felices, no estamos completas. Dios mío, ¿qué es esto? Tú eres preciosa, no tienes que hacer absolutamente nada. Mírate en Dios, y deja que Él te cuente la maravilla que ve en ti. Que te pensó desde toda la eternidad, que te diseñó como eres, con tus formas curveadas, más delgadas, te diseñó eres insustituible para Él, que eres una belleza, que tienes todos esos dones que Dios te ha dado y que tú puedes ser feliz con tus niños. Tú eres valiosísima como amiga, como hija, tienes tu familia de origen, tu padre, tu madre, tienes la riqueza de tus hijos, tienes a tu trabajo, tienes a tus amigas, tienes todas tus capacidades. Entonces, como no sabemos esto, y todo el mundo te dice, tú tienes derecho a buscarte otro viejo, fíjate, a ser feliz. ¿Eso es ser feliz? ¿Acaso eso es ser feliz? Fíjense el mensaje que estamos lanzando a las niñas. Y estamos exponiendo a nuestras hijas, aparte, a las niñas que viven en ese hogar. Dije, se lo tienes que decir a tu mamá. Tuve que hacer cosas así de rápido, ¿no? Se lo tienes que decir a tu mamá o a la persona que tú tengas mucha confianza, tu maestra, la madre, lo que sea. Porque me pareció que pudo haber estado molestada. Mi padre se fue, dice otra niña. A mi madre se le acabó el dinero, una abuelita, con una angustia. Brenda, no tenemos dinero.
mis papás se separaron, mi mamá ya se le acabó lo que tenía, mi abuelo nos empezó a ayudar, pero ya también se le está acabando, ya no tenemos para pagar las colegiaturas. Por Dios, son estas cosas las que tiene que vivir una niña. Estos son los tipos de familia que dice el estudio del mapeo mundial de las familias. Que, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? No son las mismas familias en las que están siendo recibidos los niños actualmente. Pero ¿cuántos miles de años llevamos entonces aquí? 6,000 años llevamos aquí. Pero en los últimos 50 años hemos pretendido hacer otra cosa que no es una familia. Nos hemos sacado de la manga, ¿sí? Es como si dijéramos que un pie es para huir, ¿sí? La familia es un padre, una madre y sus niños. Y son indispensables el padre y la madre. Y nosotros no podemos sustituir a un varón en nuestra casa. Entonces ya vimos cómo este estudio dice, si una mamá soltera, Dios la bendiga por haber tenido su criatura, ayúdenla. Pero esta mujer tiene que convivir con familias sólidas para que su niño fácilmente salga adelante. ¿Ok? Adelante. La paternidad de Dios. Yo les digo, bueno, no es lo mismo que un papá se haya muerto en una familia. ¿No quiere decir que ese papá quiere dejar a su familia? No, claro que no. Muchos padres se mueren con la angustia de qué va a pasar con mis hijos. ¿Cómo va a salir adelante mi esposa? Yo amo a mis hijos. Me hubiera gustado verlos crecer, me hubiera gustado... No es lo mismo que ver que un padre no le importaste y se va y hace otras familias. Hoy, en este día, mi hija está acompañando a una compañera que a ella y a su madre le dieron 1 hora para estar al lado del cadáver de su padre, que acaba de morir hoy, después de una enfermedad larga. Este papá hizo una familia, la original. Y después deja a esta niña con su madre y se va con otra mujer y tiene otros hijos. Claro, ahorita, imagínense en el sepelio. Claro que esa segunda mujer, pues no quiere que la primera mujer esté allí, ¿verdad? Fíjense nada más cómo complicamos la vida. Entonces estas pobres tienen que ir 1 hora a estar con el cuerpo de su padre, ella, y con el cuerpo de su esposo, la mamá, y nada más tienen 1 hora para hacerlo. Esto provocamos. Entonces, todo es conflictuado. Entonces no es el proyecto original del Señor. Si el Señor nos está dando unas leyes, unos mandamientos, porque así te facilita tu vida. Porque así nosotros estamos hechos para ser libres y felices en familia. Precisamente en familia. Bueno, ¿cómo podemos nosotros? Comentábamos Adriana Corona y yo en ese programa del lunes. Que ustedes pueden, creo que no sé si ya lo subieron en internet. No. Bueno, lo vamos a tratar nosotros de recuperar. ¿Cómo? Yo le decía fuera del aire, porque nos quitaron un bloque. Hay algo muy bonito. Si tú, yo le digo, yo conozco a una mamá que cuando su esposo llegaba del trabajo, se acercaba a la ventana a sus niños y le decía, miren qué bueno es su padre. Denle gracias a Dios de que su papá ahorita está... Sepan que se queden, que quedarse en su familia es la mejor opción. Es lo más bello, es lo más bonito, ¿no es cierto? Entonces, y que aquellas niñas traten de buscar a alguien similar a ese que es un muy buen padre. No aquel chavo que te dice, yo te amo y te traigo la pastilla del día siguiente. Yo te amo y yo te pago el aborto. No, al contrario, están buscando